De entrada es un gusto verles otra vez. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder platicar acerca de la situación de la iglesia en nuestro país, de la iglesia evangélica en nuestro país. Y después de hacer memoria sobre lo que la semana pasada pudimos y alcanzamos a hablar acerca de cómo está más o menos estructurada, ¿no? Esta situación, quiero entrar a esta segunda parte. Así que inicio. Eh, la semana, bueno, en este caso, tenemos, y déjenme irme unos años atrás, tenemos que con la llegada a la presidencia de el licenciado Benito Juárez, oaxaqueño, se establece de una manera oficial algo que había sido un deseo por muchos años, pero que no se había podido concretar. Y esto es algo que se conoce como la separación entre la iglesia y el Estado. Eh, permítanme aquí. Ujú, ahí ya estoy aquí. Entonces repito, con la llegada a la presidencia del presidente, con la llegada a la presidencia del licenciado Benito Juárez, se consolida, se establece la separación entre la iglesia y el Estado, algo que no se había podido lograr y que tuvo varias consecuencias. Entonces, entre, permítanme activar, ahí está. Así se conoció de inicio, como la separación entre la iglesia y el Estado. Al día de hoy, el término correcto no sería iglesia, sería religión, ¿no? La separación entre la religión y el Estado. Pero la costumbre ha hecho que se siga utilizando la expresión la separación entre la iglesia y el Estado como un término general para establecer esta condición. Ahorita voy a explicar qué es lo que significa. Como resultado de esto, lo que tuvimos dentro de varias consecuencias fue el establecimiento del registro civil. Hasta antes de este momento, eh, todas las personas que en un momento dado nacían en nuestro país eran bautizadas en la religión católica romana y se les expedía un documento llamado la constancia de bautismo, ¿no? Y en este caso, ese documento, esa constancia de bautismo, se utilizaba como si fuera un acta de nacimiento. Todavía al día de hoy, en personas mayores, gentes de tercera edad, que de pronto por desidia, por ignorancia, no fueron registrados cuando nacieron en tiempo y forma, eh, y ya al día de hoy se encuentra que hay problemas con su acta de nacimiento y con ello afecta otros procesos, ¿no? Como su jubilación, al momento de generar su testamento, etcétera. Entonces se tiene que ir hasta el pueblo donde nació y dentro de los elementos probatorios de su fecha de nacimiento, de su lugar de nacimiento y de su propio nombre, se solicita el comprobante de bautismo que le haya expedido la religión católica romana. Eh, no solamente eso, sino que también en el caso de las bodas, si tú has asistido a una boda en la Iglesia Católica Romana, al final de la ceremonia, los novios pasan al frente, donde está la mesa de la comunión, y sacan un libro y ahí ellos firman el acta en el libro. Y ya posteriormente se les da también una constancia de matrimonio. Cuando se establece esta separación entre la iglesia y el Estado,
lo que se configura es esta institución que se va a llamar el registro civil, de manera común, porque es el registro civil de las personas. Y hasta el día de hoy, ahí es donde tú llevas o se lleva a un bebé para que se registre, valga la redundancia, ¿no? Y se emita un acta de nacimiento. Ahí es donde también se llevan a cabo las ceremonias del contrato civil de matrimonio. Y también se expide el acta cuando una persona fallece. Ujú. Todo esto lo hacía la iglesia y en este caso es algo que pasa ya al orden civil. Ujú. También pasa al orden civil la administración de los cementerios. Una de las situaciones que se da como consecuencia de esto, que todavía al día de hoy encontramos estas consecuencias, es que hay lugares, ¿no? Poblaciones de diferentes niveles, porque no solamente es en los lugares apartados o en el interior de los estados, allá en la montaña, ¿no? Sino también llega a pasar en poblaciones más cercanas a las ciudades, donde se les condiciona. Ustedes ya creo que identificaron a dónde voy, ¿no? Se les condiciona el hecho de poder ser sepultados al hecho de que es la comunidad los identifique como parte de la Iglesia Católica Romana. Ha habido muchos problemas a lo largo de los años en donde a personas que no son católicos romanos se les limita, se les niega el hecho de que puedan ser sepultados en el cementerio local, ¿no? En el cementerio público. Y eso ha generado dinámicas de tensión muy fuerte, muy duro. Eh, Hoy quiero pues, centrarme en los retos que tiene la iglesia evangélica, como también en ciertos detalles de dificultad que tenemos. Quiero ir más rápido. Eh, pero esto lo pongo como un ejemplo porque estoy seguro que tú has escuchado acerca de esta terminología, ¿no? De la separación entre la iglesia y el Estado. Y en esencia, de lo que se está hablando es de un término llamado laicidad. Laicidad. Tú seguramente has escuchado la palabra laico, ¿no? Laico y laicidad. ¿A qué, ¿A qué se refiere esto de laicidad, ¿no? De qué estamos hablando en este caso cuando hablamos de laicidad? Y permítanme, aquí están eh, justamente. Ah, cuando hablamos de laicidad, hablamos de una situación muy específica y muy concreta, que es importante que en un momento dado nosotros conozcamos para que podamos, en su caso y momento, solicitar, ¿no? O demandar ese respeto. Ujú. ¿A qué se refiere el término de laicidad? Bueno, a dos condiciones. Cuando hablamos de laicidad, hablamos de esto. Primero, ¿no? Uno, ninguna religión será, será tratada de mejor manera que las demás. Ujú. Ninguna religión será tratada de mejor manera que las demás. Y por tanto, y por tanto, la segunda parte de este principio es ninguna religión será tratada, o bueno, sí, será tratada peor que las demás. Ahora quiero que entiendas lo que estoy haciendo. No te estoy dando una definición de diccionario, lo que estoy haciendo, ¿no? Es una definición práctica, ¿sí? Pragmática, para que tú puedas entender. Si yo te hiciera una pregunta, ¿no? Es, a ver, en base a esto que está escrito, ninguna religión será tratada de mejor manera que las demás y ninguna religión será tratada peor que las demás. Mi pregunta sería esto.
¿Esto sucede en México? Ahora, la respuesta sería no, ¿no? ¿Por qué? Porque sí has observado que hay una religión, ¿no? A la que se le trata mejor que a las demás. Entendemos que es porque es mayoría, ¿no? Es la más grande y demás, pero y también por algo, porque históricamente traemos una línea de situaciones, ¿verdad? En donde, lo voy a decir con claridad, en donde el catolicismo romano, pues era la religión que no oficial, porque eh, desde el 1917 ya no aparece como religión oficial, pero era la religión oficial en nuestro país. Se consideró como si fuera la única y se hizo muchas cosas para evitar que otras religiones llegaran a nuestro país. Claro que venía gente del extranjero, ¿no? Pero no podían hacer cultos públicos acerca de su religión y mucho menos evangelizar de manera abierta. Pero fue en un momento determinado, a raíz de, reitero, del- de la presidencia de Benito Juárez, que todo esto se empezó a abrir. Bueno, entonces, cuando hablamos del término laicidad, escuchen bien, laicidad, estamos hablando de esa separación entre la iglesia y el Estado. Y entiéndase de una forma práctica. No significa, no, esto no significa que las personas que están en el gobierno tienen que ocultar o negar la fe que profesen. No, 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 para nada. Eso es una equivocada interpretación de esta definición. Todas las personas, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los funcionarios públicos, claro que tienen una fe personal. Ujú. Y tienen el derecho de manifestar su fe. Lo que no tienen, ¿no? Es el derecho de imponer su fe a todo el pueblo de México. Por eso encontramos ejemplos muy tristes de todos lados, ¿eh? De todos lados. Ah, daré uno. Hace unos años hubo una mujer que fue presidente municipal en la ciudad de Monterrey, allá en Nuevo León, y era de la fe evangélica, era de la religión evangélica. Entonces resulta que en medio de su presidencia, en medio de su tiempo de gobierno, llevaron a cabo una ceremonia en donde ella, en su calidad de presidenta municipal, le entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo. Am, es probable que si tú hubieras estado, o si te estás enterando ahorita, pero lo puedes googlear, es probable que tú hubieras celebrado, ¿no? Así que qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo que una presidenta municipal le entregue las llaves de la ciudad a Jesucristo. La pregunta aquí es esta. ¿Qué sucede si en un momento dado, en la ciudad donde tú vives, quien gana la presidencia municipal es alguien de la religión islámica, un musulmán? Y se le ocurre a esta persona, ¿no? Generar una ceremonia en donde le entrega las llaves de la ciudad a Alá. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? ¿Verdad que ya no sonaría tan bien como sonó lo de entregarle las llaves a Jesucristo? Bueno, ese es un detalle del país en el que vivimos. Este es el México en el que vivimos hoy. Ya no es cristiano México en el entendido, pues, de todas estas religiones que derivan del cristianismo como tal, ¿no? Ya no lo somos, ¿me entiendes? Y lo mismo, tú sabes, ha sucedido cada vez que ahora, bueno, que tú has escuchado en los años que llevas de evangélico o evangélica, cuando se dice, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Que la Virgen de Guadalupe es la madre de todos los mexicanos. De pronto tú puedes decir, ¿no? O pensar, no es cierto, no lo es para mí, ¿sí se entiende? Entonces, cada vez que en un momento dado un grupo obtiene algo de poder y establece situaciones como esta, rompe el Estado laico, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no respeta el hecho de que si tú tienes la oportunidad de llegar a un puesto de gobierno, debes entender que junto con esa responsabilidad también llega el compromiso de gobernar para todos. La fe que tengas es muy respetable y tienes el derecho de manifestarla, pero no de generar situaciones en donde parezca que lo estás imponiendo para los demás. Y por otro lado, el Estado mexicano tiene la obligación de no exaltar a ninguna religión en lo particular, ¿me entienden? Pero tampoco de menoscabar, ¿sí? De menoscabar
alguna religión. Así que de pronto los retos que tenemos en nuestro país son bien interesantes, porque cuando hablamos de laicidad, créanme, hablamos de cosas muy fuertes. Hablamos del hecho del respeto a la libertad religiosa, ¿me entienden? Y retos que tenemos. En estos últimos minutos, porque se dan cuenta, se va rapidísimo todo esto, lo que quiero es presentarles información dura, ¿no? Junto con una condición de cómo está, reitero, para cerrar, la iglesia en nuestro México. Resulta que al día de hoy, la religión, eh, la religión en lo general está experimentando cambios significativos en las últimas décadas. Y así como les compartí el término laicidad, les comparto este otro término, secularización. Secularización. Este es un término muy importante para que si tienes oportunidad tú puedas buscar y puedas conocer y puedas tener una mayor idea de lo que está pasando. Miren, secularización se refiere al proceso mediante el cual la sociedad se vuelve menos religiosa. Va de nuevo. La secularización se refiere al proceso mediante el cual la sociedad se vuelve menos religiosa, pero no abandonando la religión. Y aquí es donde va la explicación. Ah, hubo un papa católico romano llamado Juan Pablo II. Y resulta que Juan Pablo II, cada ocasión que hablaba de México, no solamente cuando vino a México, sino estando en Roma, cada vez que llegaba a hablar de México, siempre utilizaba esta frase. Decía, oh, México, siempre fiel. ¿A qué se estaba refiriendo? Que cada vez que en un momento dado llegaba un reporte a Roma acerca de cómo estaba el catolicismo romano en México, se le decía, ¿no? Es que los mexicanos hacen caminatas, peregrinaciones, los mexicanos celebran las fiestas patronales, ¿no? De los santos, los mexicanos son muy devotos. Esos términos te hablan de una conducta, ¿verdad? Porque si tú, por ejemplo, ahorita, bueno, en diciembre, tú sabes que en diciembre se juntan más de 1 millón de personas en la Basílica de Guadalupe. Ahorita, en febrero, le toca a Puebla, el estado de Puebla. No sé si sepas eso, pero se dividió porque era mucha gente que iba a la Basílica de Guadalupe durante el año y entonces se estableció que estado por estado tienen un mes para poder ir y hacer sus peregrinaciones. En el mes de febrero le toca a Puebla. Si tú sales aquí a la autopista que va hacia la Ciudad de México, vas a encontrar a mucha gente que va caminando y cargando cuadros, vestidos con playeras que hablan de la Virgen de Guadalupe, etcétera. Bueno, todo eso, sí o no, que puede ser motivo de reconocimiento dentro de los fieles de esa religión. ¿Vas conmigo? ¿No? De decir, oh, mira qué tremendo, cómo van caminando, de verdad, cómo disponen de días para ir. Pero eso solamente te habla de una conducta. La gran interrogante aquí es si México es fiel, entiéndase, a su religión principal, si los mexicanos, ¿no? Todavía son el 70 y tantos % de católicos romanos, que así se dice en el censo de INEGI. La gran pregunta es, ¿por qué si son capaces de hacer peregrinaciones, de jurarse un año de no tomar y de hacer muchas prácticas religiosas, por qué no viven su religión día a día? ¿Por qué no practican la ética de su religión? ¿Qué es la ética? Pues todos los principios bajo los cuales se norma las relaciones entre las personas que están marcados en el libro sagrado de cada religión. En el caso de la mayoritaria en México, no, pues es la Biblia, ¿vale? Entonces resulta que la sociedad en México se está secularizando.
¿Qué significa otra vez eso en la práctica? Disculpen, practican una religión, pero no la viven en el día a día. Ese es el problema número uno y ese es el reto número uno de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque también nos está pasando ya a nosotros. Vamos el domingo, levantamos nuestras manos, lloramos ante los cantos, nos emocionamos pues, y el mensaje del predicador nos impacta, reflexionamos sobre ello, pensamos, nos emociona también, nos ministran al final, ¿sí o no? Cuando preguntan quién necesita oración o cuando el tema de la predicación llama hacia aquellos que necesiten ayuda en el tema de lo que se predicó, la gente viene al frente, se ora por ellos, se imponen manos, pero esas mismas personas el día lunes hacen a un lado lo que escucharon el domingo y comienzan a vivir bajo la cultura del esfuerzo del día a día, de la ley del más fuerte, del que tranza no avanza, ¿me entienden? Y en vez de vivir, y no solamente el día lunes, sino el propio domingo, saliendo de la iglesia, las relaciones entre los miembros de su familia ya no se rigen bajo los principios de su libro sagrado, sino vuelven a regirse bajo los principios de la familia. No se hablan, se pelean y se dejan de hablar durante días, y muchas cosas. Eso es secularizar una sociedad. La gente va a un lugar, a un templo, pero no vive la fe que dice que cree, no la practica. Eso está destrozando a la religión en lo general en México. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos ya nos acostumbramos a esa forma de vivir. Voy el domingo a misa, voy el domingo a mi servicio, a mi culto, ¿me entienden? Voy el domingo. Es más, soy una servidora en la iglesia. Pero el problema es, ¿qué dice mi familia de mí? Y cierro con esto. El segundo reto más importante en México para la religión y en este caso para la iglesia evangélica son nuestros niños, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque no sé si lo has pensado, pero tus hijos que están en la escuela dominical les están enseñando acerca de lo que dice la palabra de Dios y cómo deberían de comportarse, ¿sí o no? Y junto con ellos, cómo deberían de ser las relaciones entre las familias. ¿Qué crees que pasa cuando ese niño de 4 años hoy, de 6 años hoy, de 7, 8 años hoy, llegue a la adolescencia y de pronto observe cómo se llevan sus papás, ¿no? Cómo se llevan entre los miembros de su familia, cómo se dicen palabras groseras, cómo, aunque no digan groserías, se tratan de una manera fea. Entonces ese niño corre el riesgo de esto, de que levante su mano y te critique. Y si tú no estás con la madurez para aceptar la crítica, tú vas a decir, pues porque soy tu mamá, porque soy tu papá y porque yo mando y cállate, tú no entiendes. Las clásicas respuestas incorrectas de los adultos para con los chicos. Pero eso va a generar en el joven que si llega a ver un divorcio, que si llega a ver cómo papá abusa de mamá o cómo mamá manipula a papá y cosas por el estilo, ese chico se va a enojar con la iglesia, ese chico se va a enojar con Dios porque no va a entender por qué el domingo le hablan de un Dios todopoderoso que no puede con su familia. La cuestión está intensa, la dinámica es fuerte, el problema es fuerte y profundo. ¿Por qué? Porque si nos volvemos religiosos, y eso no les gusta a los evangélicos, que sea expresado, yo soy evangélico, pero permítanme decirlo así, no les gusta a los evangélicos que se les diga que son religiosos, porque todo el tiempo están diciendo acerca de que no están en una religión, sino que tienen una relación personal con Dios. La última pregunta y con lo que termino es esto. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Jesús dijo que toda la ley y los profetas se resumían en este mandamiento. Amarás al Señor con todo, con todas tus fuerzas, mente, corazón, tu cuerpo, etc.
¿Está bien? Pero cuando se estaban maravillando de la respuesta, Jesús siguió hablando y dijo, y hay un segundo mandamiento que es semejante al primero. Semejante, o sea, son iguales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú me dijeras que tu relación con Dios es muy padre, es buenísima, hablas con Él todos los días y le muestras cómo estás y cómo eres. Ah, pero el problema con tus prójimos, que comienza con tu familia, es que no me entienden, es que no están conmigo, no me hacen caso y cosas así. No sé si me captas, pero no checan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la medida de lo que nos toque a nosotros, busquemos estar en paz con todos. Eso también significa que yo entiendo que no todos van a creer lo que yo creo, porque no todos van a ver lo que yo veo, ¿me entienden? Ni a entender las cosas como yo las entiendo, pero no necesitan hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy viendo las cosas diferente. Ahora que Cristo está en mi vida, yo soy el que estoy viendo las cosas diferente. Yo no tengo por qué exigirles a ellos que ellos cambien, porque Jesús no se ha encontrado con ellos, pero conmigo sí. Entonces, yo soy el que, repito, quiero que se cierre aquí. La situación de la iglesia evangélica en México es, está en crisis, ¿me entienden? Pero es una crisis no solamente por actuaciones malas o equivocadas de los pastores, no solo porque las iglesias como tal no estén haciendo su trabajo. Claro que están haciendo un trabajo increíble, pero el problema, hermanas, hermanos, es que la iglesia se está secularizando. Nos estamos conformando con practicar una religión, pero ya no vivir la fe cada día. Esa es mi reflexión con la que cierro esta mañana. Y gracias, director, por la oportunidad.